Saludos a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes redes de Meridiano 70, a través de Facebook, de YouTube y sobre todo en nuestra aplicación Meridiano 70 TV, como a través de las ondas hercianas de los 1170 AM. El mundo va a cambiar, todo no será como lo veníamos conociendo hasta antes de la pandemia del nuevo coronavirus. Algunos debaten sobre esta situación. Vimos como un sistema económico, este sistema neoliberal, casi acaba el mundo. Y precisamente por el afán de este sistema como tal en dar crecimiento económico a muchos países que se quedaron en la pobreza y donde generaron estas desigualdades, pues el Estado, el planeta entero como tal, sufrió grandes daños. Estos daños precisamente frente al cambio climático que se evidenciaron. Hoy en día, a través de imágenes de satélite, se puede ver cómo este gran parón, o esta gran para que nos ha permitido el aislamiento social, muestra cómo la contaminación en muchas ciudades, incluyendo en algunas regiones del mundo, ha bajado considerablemente y se ha venido dando una recuperación de los entornos ecológicos grandes. Esto era necesario, esto era un respiro que necesitaba el planeta entero. Sin embargo, ya con esta pandemia como tal y las investigaciones que se han venido realizando, pues muchos de los hábitos humanos cambiarán. Incluso las mascarillas, los tapabocas irán a ser parte de los mercados, ¿no? De la canasta básica como tal durante los próximos años incluso. Podríamos decir que esto es una situación no posapocalíptica, al contrario, sino precisamente es de reconsiderar muchos hábitos que nos llevarán a tener muchos estilos de vida saludables, ¿no? Y sobre todo que nos permitirán prevenir enfermedades durante los próximos años. Quizás algunos no han entendido esta lógica y muchos se sienten frustrados en sus casas en estos momentos, incluso frente a lo que venga. Incluso son pesimistas frente al escenario económico que se viene, que es obviamente lo más lógico que hay en medio de las horas de encierro. Sin embargo, hay que verle el punto de vista positivo y hay que buscar nuevas herramientas. Esta crisis de la pandemia del nuevo coronavirus nos busca precisamente a desarrollar unos estados de sensibilidad mucho más grandes. Quizás Marta Nussbaum en estos días tenga mucha más influencia en medio del mismo para poder considerar la posición del otro y cómo vencer el miedo precisamente. Estos miedos sociales que muchas veces nos afectan y que no nos dejan ponernos en los zapatos del otro. Durante las últimas semanas hemos visto comentarios en las redes sociales de por qué la gente sale, de por qué la gente está en la calle. No nos hemos puesto quizás a conocer la situación del otro y a interpretar esta situación del otro, su vulnerabilidad. Y todos los seres humanos somos vulnerables, efectivamente, pero algunos más que otros frente a la posición social y económica que se tenga, ya que el mismo sistema económico ha generado esas desigualdades notorias. Y el Estado, pues obviamente los Estados no han sido capaces en su mayoría, como los de América Latina, en controlar esta situación de quizás reducir las brechas de pobreza que se incrementaron durante los últimos 30 años gracias a los modelos de apertura económica que se implementaron gracias al consenso de Washington. Una cosa lleva a la otra, el mundo no va a volver a ser igual. Sin embargo, es preferible que existan estos escenarios en pro del cambio que vayan precisamente a contribuir hacia unos nuevos estados de desarrollo humano integrales que los que se venían presentando. Quizás la política estaba primando la economía y la economía buscaba precisamente beneficio de lo político para seguirse consolidando como una variable independiente, cuando la economía es dependiente, una variable dependiente dentro de la política epistemológicamente hablando. Lo que nos deja muchas dudas y es clave, mire. Si nosotros vemos cómo si la política no priorizó al humano, por eso es que vemos los grandes índices de corrupción durante los últimos tiempos. Si bien antes, obviamente, cuando el Estado manejaba gran parte había corrupción, pues esta se buscaba de no afectar directamente el funcionamiento de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, cosas que hoy son un lujo. Y precisamente esos lujos y esas desigualdades lleva a que mucha gente salga pues a la calle muchas veces sin la protección. O tiene para comprar el pan diario o tiene para comprar su tapabocas o los elementos de aseo. Son cosas muy disímiles.
y son cosas que la gente no se mete en el papel del otro. Por eso es necesario desarrollar esas sensibilidades en los demás y precisamente que más que el modelo educativo lleve hacia una reflexión total del mismo. Nunca nos dimos cuenta y nunca reflexionamos acerca de lo que hacían las grandes quemas y los incendios en la sabana, cuando algunos arroceros iban y prendían los lotes para poder sembrar su arroz. Pero fíjate que ese humo afectó durante mucho tiempo a muchos pobladores en los diversos municipios, incluso ciudades en el país, y nadie quería darse cuenta de esta situación. Lo mismo, esas desigualdades económicas nos llevan a ver de cómo dentro de las ciudades, algunos en los cerros, otros en la parte periférica, pues se vieron afectados por esas mezquindades, y quizás esas desigualdades nunca nos permitieron acercarnos más al otro. Quizás los epítetos y las diatribas y los señalamientos eran más fáciles que tratar de reconstruir el tejido humano. Y así durante muchas cosas. Los últimos 30 años fueron años de crisis, años de constantes crisis, de crisis y crisis. En Colombia se vio la crisis hipotecaria de la década de los 90, la crisis bancaria de los 90, también la crisis financiera del 2008. Se vieron crisis también durante el 2004 frente al tema de la credibilidad política del país. Incluso el tema de derechos humanos generó el más grande desplazamiento en América Latina de más de 6 millones de colombianos que salieron del país amenazados precisamente por las dinámicas del conflicto que siempre se ocultó como una amenaza terrorista. Todas esas dinámicas de crisis pues tienen que también buscar de que las personas vuelvan a sí mismas a reflexionar y buscar mayores espacios de entendimiento. Quizás un punto de partida en Colombia fue precisamente encontrar puntos de encuentro político para evitar el derramamiento de sangre, pero aquí ahora lo que se busca o lo que tenemos que buscar como colombianos es espacios en los cuales reflexionemos acerca de las condiciones económicas y sociales de los colombianos. Si seguimos en la misma dinámica que plantean desde el gobierno nacional, incluso economistas neoclásicos, pues vamos a otra vez a alimentar las grandes brechas y haremos del Luis Carlos Sarmiento Angulo y del señor Carlos Ardila gente mucho más multimillonaria, y tendremos una cifra alta de pobres pues que se va a ver mucho más con respecto a los efectos que tenga la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país. Es lamentable esta situación. Por eso es necesario empezar a desarrollar el tema de las sensibilidades humanas, volver a leer, retomar el pensamiento de Martha Nussbaum, tomar a Amartya Sen también y tomar a Kim. Empezar a ver cómo desde una posición mucho más humana y mucho más sensata podemos humanizar cada día más diversos aspectos que se tienen en cuenta dentro del desarrollo humano integral. Hay que ser sensatos. Aquí el modelo de que cada quien sálvese de quien pueda tiene que pasar hacia el otro lado, y debemos pensar como comunidad, debemos pensar como más en medio del mismo y dejar esos señalamientos. Pensar toda la humanidad en la gran idea de la aldea global que se pensó que el mercado iba a funcionar y que íbamos a integrar, pero integró otras cosas, pero la parte humana la desintegró. Por eso vimos con actos de neonazismo, xenofobia, señalamientos, cuestionamientos, persecuciones, en fin, vimos cómo el mismo sistema malinterpretó esta idea de aldea global, y tenemos que retomarla desde el punto de vista como tal: el crecimiento verde sostenible, la capacidad de generar mayores empleos y sobre todo de tratar de darle un poco más de trabajo a la gente por medio de un proceso de intervención económica del Estado. Hay que ser sensibles y hay que dejar muchas premisas individuales para protegernos entre todos después de esta pandemia, que lo vamos a necesitar y tenemos que consolidar ese desarrollo humano.